Entonces, en este compuesto, lo que me interesa ya no es tanto el nombre, porque al final el nombre ya tendremos que repasar todo, ¿no? Y es todo muy extenso. Pero sí me interesan los estados de oxidación, o sea, esa carguita que tiene una carga aparente si en caso se rompiera el enlace, lo que dijimos hace 2, 3 semanas, ¿no? El oxígeno siempre es -2, por lo tanto el azufre tendría que ser +2, para que la suma de todo me dé 0. Ese es el estado de oxidación del azufre. Pero miren que en este compuesto tiene +2, y si yo pongo otro compuesto, por ejemplo en este SO2, es otro compuesto, ¿no? Sería el anhidrido sulfuroso. Igual, el oxígeno siempre tiene que ser -2, y entonces en este caso el azufre, ¿cuánto tendría que ser? A ver, no sé si se acuerdan. A ver, aquí. Acá era +2, pero acá ¿cuánto tendría que ser? Porque miren, acá es -2 por 2 es -4. Acá ¿cuánto tendría que ser para que tome de 0? 4. Claro, pero tiene que ponerle el signo, ¿no? +4. Ya. Igual, o sea, así como acá yo determiné el estado de oxidación, acá tengo otro estado de oxidación. ¿De qué depende? Del compuesto en donde esté, ¿no? Y si yo tengo un SO3, acá es -2 y acá tendría que ser, ¿cuánto? ¿A6? +6, porque +6 menos 6 me da 0. Entonces, mire, el azufre tiene +2, +4, +6. Pero hay otros compuestos en donde el azufre no es ni 2, ni 4, ni 6, sino de repente es negativo, ¿no? Por ejemplo, en este, H2S. En el H2S, ácido sulfídrico, el hidrógeno siempre es +1. Acuérdense, oxígeno -2, hidrógeno +1. ¿Cuánto es +1 acá? Sería +2. ¿Y cuánto tendría que ser el azufre entonces en este caso? +2. -2. -2. Porque acá ya tengo +2 y acá tendría que ser -2. Entonces tenemos +2, +4, +6 y -2. Entonces, ese estado de oxidación es esa carguita que tiene el azufre dentro de un compuesto químico. Significa que si se rompiera el enlace, el azufre se va a agarrar los 2 electrones, ¿no? Pues es negativo. Y si fuese positivo, sería porque ha perdido electrones, más bien. Entonces, mire, ya tengo el estado de oxidación, entonces no depende de una tabla, de la tabla periódica, depende de dónde esté el elemento. En este caso, S6, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? ¿Se acuerdan? -6. No, 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 no. Esto ya no es un compuesto químico. Y si no es un compuesto, entonces, como no es compuesto, es una sustancia simple, es 0, 0. Entonces, cuando está solito, cuando no es compuesto, cuando no está unido a otro elemento distinto, siempre es 0. ¿Ves? Miren, ahora tenemos azufre 0, -2, +2, +4, +6. Entonces tenemos varios estados de oxidación del azufre, ¿no? Así como el azufre, también tenemos al cloro. Por ejemplo, en este caso, cloro 2O. Acá el oxígeno, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? -2. -2. Por -2. lo tanto, ¿cuánto tiene que ser el cloro acá? Vamos a poner un X, para que todo me dé 0. Sería, mira, acá hay X, pero por 2, ¿no? Sería 2X menos 2 me tiene que dar 0. ¿Cuánto vale el X? Sale +1. Entonces, este cloro tiene que ser +1, porque +1 por 2 me sale +2. Menos 2 del oxígeno sale 0. Entonces, acá el cloro es +1. Y si yo le pongo acá 3, ¿cuánto será entonces el estado de oxidación del cloro? Ya no es +1. ¿+3? +3, porque compensa, ¿no? +3 por 2, +6. Y acá -2 por 3, -6. Y si fuese 5, acá tendría +5. +5. Menos. +5. Ya. Y si yo le quito los oxígenos, ¿cuánto sería el estado de oxidación ahí? 0. 0, porque no está unido a nadie. O sea, está unido a sí mismo, ¿no? A un cloro con otro cloro. Por lo tanto, es una sustancia simple y no hay que, si se rompe el enlace, no hay que dar ni electrones ni ganar electrones. Simplemente se quedan con los que son de ellos, ¿no? 0 casi. 0. Ya. Eso más o menos es lo que teníamos que recordar. Y otra cosa que había que recordar era sobre los iones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el CO3, pero ya no es un compuesto, sino -2 acá, así, -2. Un anión. Entonces, en este caso, y me preguntan el estado de oxidación del carbono, acá del carbono. Entonces, yo sé que el oxígeno es -2, pero acá me dicen que es -2 todo el anión. Entonces, como no es álgebra, yo no le pongo los paréntesis, pero para ayudarme a ver el determinar el estado de oxidación del carbono, sí le voy a poner un paréntesis para decir todo lo que está dentro es -2. No sé si se acuerdan del año pasado.
Entonces, todo lo que está dentro es menos 2. Por lo tanto, aquí, acá tiene que ser no sé cuánto, y acá tiene que ser menos 2 adentro. Menos 2 adentro. Vamos a hacer un poco más. Que choco con todo. Creo que todavía no me despierto. A ver, CO2, así dice menos 2. Un anión. Le pongo el paréntesis para decir a todo le corresponde menos 2. Entonces, acá es, no lo conozco, pero acá sí sé que es menos 2. Miren, no tiene nada que ver este con el oxígeno. Acá sería X menos 4 ya no es igual a 0, porque no es un compuesto, es un anión. Entonces tiene que ser igual a la carga del anión, menos 2. ¿Cuánto sale ese X? Sale más 2. Más 2 menos 4 me da menos 2. Por lo tanto, acá es más 2. ¿No? Entonces, la diferencia entre esto es, con los anteriores, es de que aquí no tiene carga cero, no es neutro, no es un compuesto y es un anión. Significa que todo este anión, todo en conjunto, tiene 2 electrones de más. Pero, ¿quién nos habrá ganado? ¿El oxígeno o el carbono? Habría que ver los estados de oxidación de cada uno, ¿no? El oxígeno es menos 2 y el carbono tendría que ser más 2. O sea, significa que el oxígeno ha ganado 2 electrones cada uno, mientras que el carbono ha perdido. Pero eso no importa, lo que me interesa es la carga, o sea, el estado de oxidación. El estado de oxidación del carbono sería más 2 y el oxígeno menos 2. Entonces, si es un anión, ya no se iguala a 0, se iguala a la carga del anión. Y si fuese un catión, yo le digo esto porque vamos a verlo más adelante. ¿Eh? En este caso, por ejemplo, el NH4 más 1, así dice, más 1. No es necesario ni poner más 1, simplemente le ponen un más. ¿No? Pero se sobreentiende que es más 1, ¿no? Igual, le pongo el paréntesis y digo, lo que está dentro, el nitrógeno no lo conozco cuál es su estado de oxidación, pero el hidrógeno sí sé que es más 1. Más 1. Por lo tanto, aquí adentro tendría X más 4, porque acá es 1 por 4 más 4, debe ser igual a más 1. ¿Cuánto vale ese X? Álgebra, ¿no? Esto pasa a restar, sería 1 menos 4, sería menos 3. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que ser menos 3. ¿Ya? Entonces, en cationes o aniones, o sea, en iones, están entrando estos chiquitos, ya no se iguala a 0, se iguala a la carga del ion. O sea, en este caso, este es un catión, más 1, se iguala a más 1. En el caso anterior, si el anión era menos 2, se iguala a menos 2. Pero un compuesto no, se iguala a 0 simplemente, ¿no? Cuando los compuestos son chiquititos, rapiditos, se determina el estado de oxidación. Así que no me voy a complicar con aniones ni cationes, sino con compuestos. En las reacciones químicas me interesan más en compuestos. ¿Y por qué, dirán ustedes, le complico la vida con números y álgebra y todo eso? Porque las reacciones que más abundan son las reacciones redox, pues, donde hay intercambio de electrones. Y si hay intercambio de electrones, hay que determinar cuál es el estado de oxidación al inicio de la reacción, o sea, los reactantes, y cuál es el estado de oxidación al final, para ver si es que está ganando o está perdiendo electrones, para ver quién se oxida y quién se reduce. Por eso es importante. Entonces, yo no podría hacer una reacción química sin saber cuál es el estado de oxidación, sin saber qué cosa es estado de oxidación, porque si no vamos a estar perdidos en el espacio, ¿no? Así que estamos recordando, por eso es que nomenclatura se hace primero, por eso es que estado de oxidación se hizo el año pasado, pero hay que recordar un poco de esto. Pero acuérdense simplemente que el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1, y los metales alcalinos del grupo 1, que están acá, litio, sodio, todos son 1, los que están en el grupo 2, berilio, magnesio, calcio, todos son más 2, y esos son los que nos van a ayudar bastante, ¿no? Y algunos, por ahí, algunas reglas que de repente les voy a hacer recordar poco a poco. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es las reacciones químicas, y nos vamos de frente a la hojita que les he mandado, porque tenemos que hacerla todo eso. Son 8:50, nos queda solamente una hora más o menos. Así que en la primera pregunta, no sé si ustedes la han visto, la han descargado, dice, indique lo que no corresponde a una reacción química. Dice. Una reacción química dijimos que era un reordenamiento de átomos para formar compuestos nuevos, ¿no? Y las evidencias eran por lo menos 4, ¿no? Si se desprenden gases, reacción química. Si se producen precipitados de algo que se cae en el fondo del vasito, del tubo de ensayo, se cae alguna cosa sólida, o queda así algo medio extraño que parece que fuese un sólido, también es una evidencia. Si cambia de color, también es una evidencia, ¿no? De sabor, de olor, ¿no? Y si
Y si cambia la temperatura también, ¿no? Si es que se calienta o se enfría, entonces es una evidencia. Pero si yo tengo un pedazo de papel, acá está el pedazo de papel, y yo rompo un pedacito, yo veo que el papel sigue siendo papel, no hay ni desprendimiento de gases, no hay cambio de color, no hay el olor, nada, no cambió casi nada, ¿no? Por lo tanto, este es un proceso físico, ¿no? Romper un pedazo de papel es un proceso físico, mientras que una reacción química es un proceso químico, ¿no? Tiene que haber evidencias de que hay una reacción química. Dice, ¿qué es lo que no corresponde? Dice, debe producirse una variación del estado de oxidación, dice. Ya, no necesariamente, porque, vamos a ver, esta reacción química, por ejemplo, el NaCl más el AgNO3 me va a dar el NaNO3 más AgCl. Ya, miren los estados de oxidación de este compuesto, de todos los elementos de esta reacción. Es un poco más grande, muy grande, ¿no? Sodio, dijimos que es un alcalino, por lo tanto es +1. El cloro, -1, para que todo me dé 0, ¿no? Plata es +1, ese es su estado de oxidación. Ahí está en la tablita que yo les di. El oxígeno es -2. Y acá el nitrógeno tendría que ser +5. No sé si se ve, +5, ¿no? Ya. Acá, sodio, +1. -2, +5. -1 y +1. Miren, la plata que era +1 sigue siendo +1. El sodio que era +1 sigue siendo +1. El nitrógeno que era 5 sigue siendo 5. El oxígeno -2 sigue siendo menos. O sea, no hay ningún cambio de estado de oxidación. Esto no es una reacción redox, es una reacción cualquiera, común y corriente. Claro, es una reacción de doble desplazamiento, ¿no? Acá se están cambiando las parejitas. Pero no necesariamente porque hay, acá dice, debe producirse una variación de estado de oxidación. La primera pregunta es difícil, ¿no? Acá es una reacción química y no ha cambiado el estado de oxidación. Por lo tanto, si cambia el estado de oxidación o no cambia, entonces no es evidencia, ¿no? O sea, puede cambiar como no puede cambiar. Acá dice, debe cambiar, no necesariamente. Y sin embargo hay una reacción química. Así que la primera de la 1 es la respuesta. Ya las otras ya ni siquiera las vería, ¿no? Dice la segunda, se produce una variación en las propiedades químicas de las sustancias. Eso sí es verdad. Se produce una variación química, porque esto de aquí es distinto de esto que está acá, y esto que es distinto de cualquiera que está por acá, ¿no? Lo al inicio con lo del final son totalmente distintos, ¿no? Cambian las propiedades. Eso sí es verdad. Y la tercera dice, debe producirse una liberación de gases o formarse un precipitado. Eso sí es una evidencia, ¿no? Entonces, en la primera es la respuesta a la 1, dice, debe producirse. Si ustedes no tienen la hojita, va a tener que entrar a la página, ahorita a la pantalla, para que podamos verla ya ahorita. Pero estamos haciendo algo rapidito. Así que voy a entrar un ratito a la pantalla para que ustedes de repente no la tienen la pregunta y podamos analizarla. A ver, ratito. Vamos a ver la pantalla del... Acá está. A ver, aquí. Acá en esta dice, indique lo que no corresponde a una reacción química. Dice, debe producirse... Estas preguntas son bien rebuscaditas, o sea, es un poco complicada de analizar, por eso entendamos desde el comienzo. Hemos empezado difícil, ¿no? Dice, debe producirse una variación en el estado de oxidación. No necesariamente, porque esta reacción no hay variación de estado de oxidación y sin embargo es una reacción química. Así que no es, esto no necesariamente tiene que cumplirse. Se produce una variación de las propiedades. Eso sí es verdad. En toda reacción química cambian las propiedades de los reactantes y de los productos. Y son distintas, ¿no? Y puede producirse, dice, liberación de gases, sí, formarse un precipitado también. Entonces, la 2 y la 3 son verdad. Así que la respuesta aquí es la 1. La 1 es la incorrecta. Ahora sí ya la tienen en la vista, ¿no? Por si acaso no la hayan descargado. De repente no la tienen, así que ahí la ven. Vamos a ver la número 2. Dice, respecto a las reacciones químicas, indique lo correcto. Es sinónimo de fenómeno químico. ¿Reacción y fenómeno químico será lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Y es un cambio químico, un fenómeno químico, es igual que una reacción química, sino que ya le cambiamos los términos, ¿no? En ella ocurren cambios energéticos, sí, también, generalmente, por eso es que hay evidencias de cambio de temperatura, ¿no? Así que esto es correcto también, dice. ¿Existe ruptura de enlaces? Por supuesto, si no, no habría reacciones, ¿no? Reacción química significa que se rompen los enlaces y se vuelven a juntar en otro, ¿no?
en otros compuestos, ¿no? También es verdadero. Ocurre cambio de composición y propiedades en los reactantes. Ocurre cambio de composición. Sí, porque si yo empiezo con uno y después termino con otros compuestos, entonces sí cambia la composición, ¿no? Y propiedades de los reactantes. Los reactantes cambian a otra cosa, se vuelven otra cosa, por lo tanto ya no existirían como reactantes. Dice, el cambio de fase de una sustancia es evidencia que ha ocurrido una reacción química. A ver, veamos la E, dice, cambio de fase. Yo tengo agua en forma líquida y de repente se evapora, o de repente se congela, de repente se vuelve hielo. Es un cambio de estado, ¿no? Un cambio de fase, de líquido a gas, por ejemplo, o de líquido a sólido, si es que se congela. Pero el agua sigue siendo agua, y no es una reacción química. Todo cambio de estado no es reacción química, es un proceso físico. Cambio de estado, las sustancias siguen siendo las mismas, sino que ahora ya no son sólidas ni líquidas, sino de repente son gaseosas. Pero es un cambio de estado, no es reacción química. Y por lo tanto, esta E es la que no es correcta. Aquí es, miren, cambio de estado no es fenómeno químico, es fenómeno físico. Agua que se evapora, sigue siendo agua. El agua que se congela, sigue siendo hielo, sigue siendo agua, ¿no? Así que la respuesta aquí es la E. Vamos a avanzar un poquito con la 3, y esto sí lo vamos a poner en la pizarra ya. Vamos a borrar esta reacción. Miren, estas preguntas en realidad parece que fueran sencillas, pero hay que tener mucho cuidado cuando las analicemos, porque un juego de palabras por ahí nos puede complicar, ¿no? Dice KClO3 me va a dar KCl más O2. Y nada más, no está. La otra que está aquí, Na2CO3 más CO2 me va a dar Teodora. Ya. La directora va a entrar, así que cuidadito un ratito, ¿ya? No hagan mucha bulla, está entrando la directora. Ya, entonces, vamos a poner aquí en la pizarra. Más H2O. H2O. Y me va a dar... Bien, todo se junta en una sola. NaHCO3. Ya, salgamos un ratito de la pantalla para que lo veamos en la pizarra, ¿ya? Ya. Sí se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí. Sí, profesor. Analicemos Sí, la profesor. primera. En la primera tengo un compuesto químico, pero después de la reacción química tengo dos cosas distintas. Este tipo de reacción tiene un nombre, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama? Descomposición. Descomposición, porque una sola cosa se rompe en dos, y si se rompe en tres también sigue siendo descomposición. Pero miren esta parte, ahora tengo tres compuestos distintos, y después de la reacción química se junta en uno solo. Esto es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se llama esta reacción? Tengo que juntar tres cosas en una sola. ¿Se acuerdan? Esto es descomposición, y lo opuesto sería cuando yo junto todo, ¿no? Que sería composición, o sea, sería Composición. o adición. Un ratito vamos a hacer entrar a Yulisa. Ya. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Cuando tengo una sola cosa y se rompe en dos o en tres, descomposición. Y si yo tengo varias, o de repente dos, y lo junto en una sola, es adición. O lo opuesto, que es composición. Entonces, en esta reacción, en esta pregunta, vamos a entrar nuevamente a la pregunta. Entonces, aquí tendríamos que relacionar lo que nos están pidiendo, ¿no? La primera sería, entonces, con la D, descomposición. Y la segunda sería con la C, que es adición. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver. Sí. Ahí Farfán, por ejemplo. Farfán, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Y la tercera, entonces, ¿qué cosa sería? Miren, acá tengo un elemento solo, una sustancia simple, con un compuesto, y ahora, miren, este sodio que está solo, ahora está acompañado, o sea, está formando un compuesto. Mientras que el hidrógeno que estaba acompañado, ahora está solo, está libre, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama esa reacción? Desplazamiento simple. Desplazamiento, claro, porque este solito ahora ya ha desplazado al hidrógeno. Está muy bien. Entonces, la 3 sería la B. A ver, ¿alguna pregunta? De repente por ahí no se entiende, o lo ponemos en la pizarra, si no.
Profesor, ¿podría explicar por qué es desplazamiento? Y ya, entonces vamos a salir de la pantalla y lo ponemos en la pizarra. Ah, acá lo tengo. Vamos a ponerlo, ¿ya? Buenos días, profesor. ¿Cómo Señora directora, está? buenos días. Un Buenos ratito, días. sí. Qué gusto de verlo. Sí, Qué bueno, gusto de estar en la clase de cuarto año. sí. Y mi inquietud es por qué los estudiantes no están con su cámara prendida. A ver, Robert me dijo que no era ahora necesario, porque algunos a tienen ver, problemas de conexión, me dijo. algunos, yo creo que algunos, pero no todos, porque puede ser que algunos estén de repente durmiendo, o algunos pueden estar haciendo otras cosas. A ver, yo creo que en el salón de cuarto, seguro, la mayoría debe de tener, ¿no? A ver, Entonces, a conéctense, ver, señores. quiero verlos el día de hoy. Y la señorita Yulisa Muñoz, ¿qué pasó? Hoy día ha entrado cerca a las 9 de la mañana. La clase empieza a 8:30, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿qué pasó con Yulisa? Tenemos que estar al tanto de la clase, porque mire, lo que está haciendo el profesor es interesante. Si ustedes no aprovechan la clase, para ustedes después mañana más tarde se les va a hacer complicado cuando tengan que enfrentarse en otro nivel. Y si ustedes no están al tanto de la clase, definitivamente van a carecer de eso. A ver, solamente acá todos están con su cámara. Quiero verlos un momento, todos los que tengan cámara. No creo que ninguno no tenga cámara. A ver, conéctese. Ujú. Creo que Nicole, ahí está Nicole. Ok, ahí está Eddie García, Nayeli. Nicole, te felicito por tu participación. Así me gustan estudiantes que participen, que estén al tanto de la clase. Nayeli, Daniel, Eric, estamos por ahí, nuestra Luna Fuentes, Álvaro, ok, y el resto no tiene También cámara, creo que tienes cámara, Gamboa. ¿sí? Porque yo he entrado la otra vez a cuarto y he visto a varios que estaban conectados, y ahorita son las primeras horas, de repente algunos todavía están echados en la cama, ¿no? A ver, ¿quiénes están al tanto? Qué importante es la primera hora, mire, están en un curso tan bonito, interesante, creo que es física, ¿verdad, profesor? No, química. Química, muy bien. Química, interesante. Y el La profesor ahí está con su próxima, pizarra, con los ejercicios. la Y ustedes próxima están, el semana de profesor está repente tenemos la preguntando, evaluación. el profesor está preguntando y solamente escucho a Nicole responder. Y el resto, y el señor Daniel Salas, ni siquiera le he escuchado responder la pregunta. Solamente está ahí con su micrófono, ya no tiene cámara, pero el micrófono sí debe de tener, ¿no? O por lo menos en el chat, profesor, sí, ya entendí, o tengo esta pregunta. A ver, tenemos que hacer que la clase sea bien participativa. El profesor está preguntando, les dice, ¿está bien? ¿Han entendido? Y por ahí solamente escucho a una sola estudiante. Cuarto y secundaria, estamos muy próximos ya a terminar. Y yo les animo, chicos, les animo a que estemos siempre al tanto de nuestras clases. Las primeras horas son importantes como las últimas. Cuesta un poquito, sí, pero antes te venías al colegio a las 7:30 de la mañana, 7:40, ¿no? Ahora que empiezas 8:30, yo creo que ya tenemos un tiempito para alistarnos, y es más, estamos desde casa, donde quizás ahí tenemos más oportunidad de poder estar, ¿no? En nuestro desarrollo de temas, de todos los maestros que les enseñan en este grado. Así que les animo, por favor, a participar. Les animo a que cumplan con sus trabajos, tareas en la plataforma o al correo de los docentes, no sé si al WhatsApp, no tienen de repente cognitividad, pero hay que ver la manera como cumplimos con nuestros maestros, ¿ya? Y obviamente ustedes van a tener buenos resultados también si están al tanto de la clase. Cuarto y secundaria es importante, ustedes ya están casi a finales, un año más y ya están en la universidad. Y entonces usted tiene que ser más participativo. Miren lo que les están brindando, les va a servir. Entonces no lo vean solamente con que hay que aprobar pues con 11 y nada más. Y cuando te enfrentes a otro nivel, vas a decir, ¿cómo no escuché bien esa clase, lo que el profesor nos estaba dando? Entonces, aquí ya hay algo muy bueno por ustedes. Ya va a haber las vacaciones, ya van a tener vacaciones también ustedes, pero aprovechemos. Esta semana voy a estar aquí al tanto de todas las clases y quiero verlos más participativos. ¿Ya? Mire que ahora he ingresado a las 9 porque he estado en otros salones a primera hora.
pero ya hay algunos que a esta hora recién se están levantando, otros recién están entrando, no puede ser, ¿ya? Ustedes ya son jóvenes de ¿cuántos años? ¿15 años? ¿16 años? Ya son jóvenes bastante independientes, no hay necesidad de levantarlos. Así que los sigo animando a ustedes a que puedan cumplir con los maestros, puedan cumplir con todos sus trabajitos, ¿ya? Profesor Javier, muchas gracias. Disculpe usted esta interrupción que le hago, pero es necesario que ellos entiendan que ya estamos por finalizar. Entonces hay Sí. que ponerle ganas, ¿ya? Y justo Muchas les ganas, hablaba que, ánimo, justo les hablaba profesor. que la próxima semana ya hay que evaluarlos, por eso es que tenemos. Así es, así es. Entonces, si solamente veo que Nicole responde, Nicole va a ser la única que va a salir con A, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, Nicole está aprovechando, está al tanto de la clase. Y eso es lo que se quiere, estar al tanto de la clase, porque eso les va a servir, jóvenes. No digan, ya no piensen así. Hoy en día estamos en un avance tecnológico, pero a full, usted ya sabe. ¿Y qué es qué reto nos espera? Hay retos que ustedes de repente ni siquiera, uy, ¿cómo enfrentarnos, ¿no? A esta sociedad que está cada vez cambiante. Y en el estudio hay una gran competencia. Entonces yo les animo a ustedes a estar mucho más al tanto, ¿ya? Un fuerte abrazo, siga profesor Javier, no lo quiero seguir interrumpiendo más, pero en todas las clases, en cualquier momento quiero ver cómo están ustedes participando con cada uno de sus queridos maestros. Y a la vez, profesor Javier, un fuerte abrazo a la distancia por el Día De del todas maneras, Maestro la semana pasada. ya, gracias. Bueno, que lo haya pasado muy bonito y siempre el Señor bendiga su vida, bendiga su trabajo que está realizando, ¿no? Así que en la próxima espero ver más cámaras y bueno, por un momento, como dice, puede ser que se sature la red, ¿no? Con todas las cámaras, pero el Zoom está acá interesante, está bastante flexible. Ahora, puede ser que hayan 2 o 3, profesor, pero en un salón de 20 alumnos, 30, solamente haya una persona que tenga la cámara, me preocupa, ¿ya? Entonces, eso también debe ser una parte muy, puede ser por los primeros tiempos, ya cuando están trabajando ahí de manera, pueden ya apagar están trabajando y ya le dan la respuesta al profesor, etcétera. Pero cuando el profesor está explicando, traten de interactuar un poquito más con el docente, ¿ya? Dios les bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Ya ves, nos han chapado. Y yo sin corbata. Por ello no podía hacer nada. Ya, bueno, nos han quitado tiempo que yo pensaba avanzar. Entonces, vamos a repetir eso de la desplazamiento que dice. ¿Pero quién me preguntó? Nicole, creo. Cana está por ingresar. Ya, vamos a ver. ¿Dónde era? Ya, Na más H2O me va a dar NaOH más hidrógeno. Ya, así es más o menos. Voy a salir de esto para que se vea mejor la pizarra. Ahí está. Ya. ¿Por qué desplazamiento? Porque para desplazar significa que hay que quitar a alguien de su sitio, ¿no? Hay que quitarlo me estorba. Como que quiero desplazarlo, quiero empujarlo. En este caso, para empujar a alguien tengo que estar primero solo, ¿no? El sodio está solo, o sea, como sustancia simple. Y después acá, si ustedes se dan cuenta, el sodio ya está dentro de un compuesto. O sea, estaba solo y ahora está formando parte de un compuesto químico. Pero el hidrógeno que está acá, hidrógeno, claro que hay 2 hidrógenos acá, pero el hidrógeno ahora ya no está acompañado, está solo. O sea, significa que el hidrógeno que estaba en un compuesto, pues ahora lo han desplazado y lo han dejado solo. ¿Quién lo hizo? El sodio. Entonces el sodio está prácticamente empujando este hidrógeno, lo saca de su sitio para meterse ahí a la reacción con el oxígeno. Como el hidrógeno ha sido desplazado, solamente uno de los compuestos ha sido desplazado, se llama desplazamiento simple. Pero miren el otro. En la otra reacción química, el HCl más Mg OH2 me va a dar el MgCl2 más H2O. En este caso, miren, no hay ninguna sustancia que esté sola, así como acá había una solita, ¿no? Acá todos son compuestos químicos, por lo tanto, no es sustitución simple. Si hubiese sustitución, tiene que haber alguien que esté solo y después está acompañado, y alguien que está acompañado y después está solo, como acá.
Adición tampoco es, porque miren, tengo dos cosas y no se ha juntado en una sola, ni tampoco se ha descompuesto una en dos cosas, tampoco, ni una ni la otra, ¿no? Pero miren, acá el hidrógeno está acompañado de cloro, hidrógeno con cloro, y ahora el hidrógeno está acompañado de oxígeno. El magnesio está acompañado de oxidrilos, y ahora el magnesio está acompañado de... O sea, hay un intercambio de acompañantes, ¿no? Entonces, pero como son los dos compuestos, entonces esto es un desplazamiento, pero doble, porque los dos parejas se han intercambiado completamente. Magnesio estaba acompañado de oxidrilos, ahora está acompañado de cloro. Y el hidrógeno con el cloro, ahora ya están separados. El hidrógeno está con oxígeno y el cloro está con el magnesio. Entonces, esto sí es desplazamiento doble. Pero tenía otro nombre estos, es metátesis. Metátesis, también por si acaso, ¿no? O sea, son dos nombres que tiene esta reacción. Miren, uno es desplazamiento simple, cuando uno solo es el que desplaza, cuando uno solo es el que sale, ¿no? Pero acá no, acá no hay nadie que se quede solo, acá hay dos desplazamientos paralelos, ¿no? Las dos parejas se han intercambiado. Entonces, a veces es un poco difícil de verlo en una reacción química, pero tratemos de descartar, pues, ¿no? Si no es adición o no es descomposición y no es desplazamiento simple, posiblemente sea una metátesis, ¿no? Estoy con la garganta media rara. Entonces, ¿haben alguna pregunta más o ya está un poco claro sobre esto? Y ustedes no conectan su cámara cuando está la directora, peor que... Me olvidé decirles, pues, bueno, ya. Es que a mí me dijo Robert que no les exija porque en realidad varios dicen que tienen problemas con cámaras, ¿no? Pero no todos, como dice la directora. Ahora vamos a ver la pregunta. Mira, recién estamos en la pregunta 2. Son 22, son 9:15. No, la 3 ya está, ¿no? Entonces aquí relacionamos en esta hoja, relacionamos. Y acá tenemos entonces, la 1 era la D. La 2 era adición, ¿no? La 3 era desplazamiento simple y la cuarta es metátesis, ¿no? No sé cuál sería la respuesta, ustedes la buscan. La 4 dice, ¿cuál es reacción de descomposición de estas 5? Descomposición, a ver, veamos, descomposición significa que una sola cosa se va a dividir en 2 o 3 pedazos. Acá no hay una sola cosa, acá tampoco, acá tampoco. Hay que buscar algo que sea al inicio 1, acá hay una sola cosa. Y se rompió en 2 pedazos. Por lo tanto, la respuesta sería... La B. La B. Esta tampoco es, ¿no? Sí, ya están escribiendo, ¿no? Muy bien. Sí, mejor lo escriban. Voy a guardar el chat por si acaso, que no vaya a ser que me digan que no han contestado, pero sí están contestando, sino que algunos no tienen micrófono, ¿no? Voy a guardar. A ver, no lo puedo guardar. Bueno, ya no importa. A ver, entonces aquí es la B, ¿no? Esto tampoco es porque, miren, esta es una reacción de doble sustitución, ¿no? O sea, metátesis, la D. A ver, esta acá es, ¿qué reacción sería en este caso? Que yo les diga que pongan un nombre. ¿Cómo se llamaría esta primera? No, ya están escribiendo, vamos a ver qué me escriben. Sí. Ya, pero ¿cómo se llama la A de la 4? ¿Qué tipo de reacción? Adición. Es adición. Y acá, miren, el hierro está solito y ahora el hierro está acompañado. El hidrógeno está acompañado. Descomposición simple. Desplazamiento simple, ¿no? O sustitución simple. Esto también es adición. Miren, dos cosas se juntan en una sola. Descomposición y esto es metátesis o doble sustitución. Mira, acá sodio está acompañado y ahora está acompañado con otro. El hidrógeno está acompañado con algo, ahora está acompañado con él, ¿no? Es un poquitito difícil de entender esta 4, ¿no? Esta D. Acá. Así que, mire, más o menos se trata de esto en la clase de reacciones. Hay que avanzar un poquitito mejor. La 5 ya lo podemos hacer después. Y vamos a ver a esta combustión, que es la del etano, la número 6. Voy a poner a que dice, en la combustión completa del butano se obtiene como productos, a ver, butano, C3. Butano no es eso, ese es propano, me he equivocado ahí. Del butano he puesto. Aquí lo puedo corregir. Si pueden ustedes, si tienen la hoja descargada, no es butano, es propano. Butano S4. Vamos a salir un ratito. Corríjanlo eso. Ahí me he equivocado. Acá tenemos no es butano, es propano.
Combustión. Entonces, ese es otro tipo de reacción química. Combustión significa, es sinónimo de quemar, quemar. Entonces, para quemar algo, no sé si yo les dije las semanas anteriores, quemar significa combustionar. A ver, un ratito voy a traer algo para quemar, ¿ya? Para que se acuerden. A ver, acá tengo yo mi cajita de fósforos. Y voy a prender un fósforo, ¿no? Voy a tratar de mantener la respiración. A ver, miren. Trato de no respirar, pero ya hablé. Ya. Para que se produzca esta combustión, o sea, quemar un pedacito de madera, necesito la madera, que es el combustible, pero también necesito el oxígeno. Sin oxígeno no habría combustión. ¿Y qué se produce? Mira, ahí salió el gas. Mira, no sé si lo pueden ver que está que se vuela por otros lados. Ese gas que se ha producido es el dióxido de carbono, sino que como está concentrado se ve como un humo así, ¿no? Pero nosotros también botamos CO2, dióxido de carbono, cuando estamos respirando. Botamos CO2. Así que lo que necesito para combustionar o para quemar un combustible, necesito siempre, ¿qué es? El oxígeno. CO2. No, el CO2 más bien lo apagaría. El oxígeno. Sin oxígeno no habría combustión. Ya. Pero el oxígeno existe así, O2, no existe como O solo. ¿Y qué me va a producir? Me va a producir el CO2 más H2O. Sí, está. ¿Ves? Combustible con oxígeno, combustible con comburente, también le dicen. Siempre va a producir CO2 más agua. Cuando se trata de quemar, o sea, de combustión, los productos siempre van a ser CO2 más agua. Siempre. Por supuesto que más energía, ¿no? Porque yo quiero quemar algo para producir energía, si no, no tiene sentido quemar, ¿no? Yo no voy a quemar, por ejemplo, cosas de repente la basura podría quemarla, ¿no? Pero si yo quiero quemar algo es porque quiero producir energía, el objetivo es producir energía. Pero se producen dos gases, CO2 más el vapor de agua, ¿no? Agua en forma de vapor. Siempre, siempre. Así cambie de combustible, por ejemplo, si cambio de propano, cambio a butano, lo que decía en la pregunta, sería el C4H10, también necesita oxígeno y se va a producir CO2 más H2O. Por supuesto que hay que balancear esto, ¿no? Igual, cambio de combustible, pongo de repente glucosa, que es un azúcar, C6H12O6, que es lo que utilizan las células de nuestro cuerpo para producir energía, la respiración celular. Dice, glucosa más oxígeno. Sin oxígeno no hay respiración, no hay combustión. Me va a dar CO2 más H2O. ¿Ves? Todas las reacciones de combustión siempre me van a dar CO2 más agua. Todas. Cambio de combustible a otro combustible, de repente un poquito más complejo, de repente C6H6, que es el benceno. C6H6 más oxígeno, siempre oxígeno me va a dar CO2 más agua. Siempre. Entonces, si ustedes le dicen combustión, automáticamente piensen, necesito oxígeno y van a producirse siempre CO2 más agua. Ya, pero esta es una combustión que le dicen combustión completa. Hay otra combustión que es la incompleta, cuando no hay mucho oxígeno. O sea, cuando no hay exceso, no hay mucho oxígeno, en el caso del aire, pues el aire abunda, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno es gratis prácticamente. Tobar recién ingresa. Hay términos más que no lo ha visto. A ver. Entonces, cuando hay poco oxígeno, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos quemando nuestro carbón? No sé si ustedes lo han hecho. Por supuesto que sí, ¿no? Imagino que han ayudado a su mamá de repente a prender la cocina. Y ustedes están haciendo así, ¿no? Están soplando para que se ventile y se prenda de repente el carbón, o se prenda una madera, o hasta el papel cuando queremos quemar, ¿no? Entonces, echamos aire porque necesitamos ventilar, estamos echando más oxígeno para que se pueda prender la madera de repente, o un pedazo de carbón. Entonces ahí necesitamos oxígeno. Pero a veces no es suficiente el oxígeno el que la madera está absorbiendo para poder quemarse, y por lo tanto la combustión de repente no es completa. Vamos a poner otro combustible, C3H8. Entonces, si aquí, en vez de producirse CO2 más agua, aparte de ellos dos, se produce de repente carbón negro, así todo, que ensucia todo. Y también a veces se produce el monóxido de carbono, CO, así. Y después reciben más energía.
Si se producen otros gases aparte del CO2 más agua, si se producen otras sustancias, otros compuestos, entonces esta es una reacción una combustión incompleta. Ustedes dirán, pero se producen más cosas, debe ser más completa. No, al contrario, porque, como les digo, el objetivo de combustionar algo, de quemar algo, es producir energía. No es producir gases, ni oxígeno, ni agua, ni nada de eso. Mi objetivo es que quemo algo para la energía. Pero si en vez de quemar algo, en vez de producir energía, me van a dar gases y carbón y me ensucia todo mi equipo, todas mis ollas, todas mis cosas, entonces esa reacción no es eficiente. No estoy quemando para producir energía, estoy quemando mi combustible para producir gases feos y negros, y más bien sería todo lo opuesto, no sería beneficioso. Por eso se llama combustión incompleta. Entonces, en la completa solamente se producen estos dos de arriba, y en la incompleta se producen otras cosas más, por si acaso. Por supuesto que no les vamos a complicar la vida más adelante con incompleta, pero tienen que saber la diferencia, ¿no? Combustión completa, CO2 más agua, y la incompleta, CO2 más agua, más otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, carbón, o CO, o uno de los dos, de repente, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, esos son los dos tipos de reacción de acuerdo a la combustión. Si ustedes le preguntan qué se produce en una combustión, siempre produce significa que son los productos, ¿no? Significa que es el CO2 más H2O en una combustión completa. Vamos a ver si es que está... Regresemos a las preguntas. Entonces, en una combustión completa del propano, acá lo corrigen, se obtiene CO2 más agua, sería esto, esta acá, la B. La B. La B, sí. Acá, la reacción N2 más H2 es NH3, es decir, ¿qué cosa era? A ver, ¿qué me han puesto? Sí, y la otra, la 7. ¿Qué es la 7? Descomposición. La 7 es la B. Combinación, claro, o adición, ¿no? Miren, hay un Combinación o adición. adición o combinación, ¿ya? O composición también dicen algunos, ¿no? Sí, pero hay que diferenciar, ¿no? Componer y combinar o adicionar. O sintetizar también dicen algunos, síntesis. No hay ninguna de esas otras. A ver, acá, miren, acá tengo dos cosas y se juntan en una sola. También es una síntesis. Estoy poniendo varios sinónimos para que vean que es combinación, adición, síntesis, composición, todos son iguales. Acá también sería dos cosas se juntan en una sola, es síntesis, ¿no? O composición, o combinación, o adición. Acá, miren, estoy poniendo otras cosas acá que se pueden confundir, ¿no? No es combustión porque necesitamos oxígeno ahí, ¿no? Ya, a ver, la 9, pasamos a la 9, repito, dice, indique la reacción de combustión incompleta. ¿Cuál sería la combustión incompleta en este caso? A ver, ¿quién me escribe? ¿O quién me dice? La A. La A, pero combustión necesitamos oxígeno. Ah, bueno, acá sí, ¿no? Pero tiene que dar CO2 más agua y otras cosas más si es incompleta. A ver, acá tengo una combustión, pero es No, completa. la D, la D. La D, acá tengo la D, pero acá no hay oxígeno, no es. Esta que está acá, miren, tengo un combustible más oxígeno y no me produce CO2, me está produciendo CO. Entonces, cuando me produce otros gases, más agua, entonces es una combustión incompleta. Pero si a mí me dieran a escoger entre estas 5, yo diría pues que es la E. Ahora, si produce CO y no se produce CO2, también es incompleta, porque la completa tiene que ser CO2 más agua. Entonces, hay una variante, ¿no? Puede ser CO2 más agua más CO, CO2 más agua más CO más carbón, CO2 más agua más energía, más otras cosas más, pero también puede ser que el CO2 no se produzca. Bueno, en este caso no se produce otra cosa que no sea CO2. Así que la respuesta es la E, mire, la E. No se produce CO2, se produce CO, monóxido de carbono, ¿no? Y eso es un poco ineficiente. O sea, producir ese CO o monóxido de carbono, de repente no se produce mucha energía. Es porque el oxígeno no está en cantidades suficientes, ¿no? Entonces aquí podría ser la E. A ver, la 10 dice, indique la reacción de metátesis, dice. Dice, metátesis La significa B. doble desplazamiento, La ¿no? B. La B, a ver, la B, metátesis, es doble desplazamiento, ¿ah? La D. Sí, esta es metátesis, la D. Dice, sodio está acompañado y ahora está acompañado con otra cosa. El hidrógeno está acompañado, ahora está acompañado de otra cosa. Es la D, la metátesis. Vamos a hacerlo más rapidito porque tenemos que pasar a la segunda hoja antes que nos gane el tiempo. La D. Sí, tienes razón, Yulisa.
Dice, en la reacción de combustión señala el comburente. ¿Cuál es el comburente? El combustible es lo que se va a quemar. Y el comburente es lo que se necesita para quemar algo. ¿Qué es lo que necesitamos para quemar? ¿Qué necesitamos? Sin eso no habría. O2. El O2, que oxígeno es el 2. oxígeno, el oxígeno. El oxígeno también es llamado el comburente. Combustible y comburente. Combustible es lo que voy a quemar, puede ser un pedazo de papel, puede ser un carbón, ¿no? Y el comburente es lo que necesito, que es el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno existe como O2, ¿ah? No como O nada más. Sí, está bien. Hay que balancear esto ahora sí. En la número 12. Entonces voy a llevarlo a la pizarra para poder hacerlo más tranquilo. Ya. Vamos a salir un ratito y vamos a la pizarra un rato a ver. No les voy a decir cómo se llama ese compuesto porque es un compuesto orgánico, no hemos hecho orgánica. De repente el próximo mes podemos hacerlo. Se llama benceno, más oxígeno. Miren, es un combustible con el comburente, combustible con oxígeno. ¿Qué me tiene que dar? Es una combustión, ¿no? CO2 más H2O. Ya, ahí está. Pero me piden balancear. O sea, balancear significa que tengo que mantener la masa, o sea, masa inicial y masa final, ¿no? Balanceo significa que tengo que contar cuántos carbonos hay acá. Acá hay 6, pero acá tengo solamente 1. Entonces, no puede ser que 6 se conviertan en 1. ¿Dónde está la materia? La materia no puede desaparecer. Por lo tanto, para poder mantener la cantidad de materia, que es una de las leyes más importantes de todas las ciencias, que la cantidad de materia no se debe destruir, solamente se transforma en otra cosa. Entonces significa que si tengo 6 carbonos acá, pues debo tener 6 carbonos al final. Pues si yo tengo 6 acá, tengo que poner acá un 6, pero yo no puedo romper esta molécula de dióxido de carbono. Tengo que ponerla como si fueran 6 moléculas de dióxido de carbono. Así que le voy a poner acá 6 afuera. Miren, ya no es que rompo la molécula, estoy produciendo 6 moléculas de CO2. Acá ya tendría 6 carbonos. Pero al tener 6 carbonos, estoy también teniendo 12 oxígenos. ¿Ah? Cuidado, miren, acá tenía 2, ahora tengo 12. Se está multiplicando por 6. Y acá tengo 1, 13. Acá tengo solamente 2. Veamos el hidrógeno primero. El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Tengo 6 y acá tengo 2. ¿Qué tengo que poner acá para que se mantenga la cantidad de hidrógenos a los reactantes y a los productos igual? Para que no se... 3. Tengo que ponerle 3 acá con rojo. Sería 3 acá. Y ya tengo unos 6 hidrógenos, ¿no? Tendría 6 hidrógenos y 6 hidrógenos acá. Carbono e hidrógeno ya está balanceado. Pero ahora enviemos los oxígenos. Acá tengo 2 y acá tengo 12 más 3, 15. ¿Qué tengo que poner acá entonces para que este oxígeno sea 15? Voy a ponerlo un poco más acá a la derecha. O 2. ¿Cuántos tendría que poner? 7 me daría 14. 8 me darían 16. Entonces le voy a poner pues una fracción. 15 sobre 2. Porque 15 medios por 2 me daría 15, ¿no? Pero no puede haber fracciones. Entonces, a todo esto lo voy a multiplicar por 2. A todo. Para eliminar ese denominador 2, ¿no? Lo multiplico por 2 a todo. Es un poco complicadito, ¿no? Entonces ya no sería 1, sería 2C6H6 más, este 2 con el 2 se van, quedaría 15 O2, me va a dar 12 CO2 más 2 por 3, 6 H2. ¿Ves? Entonces ya estoy jugando ahora con mis coeficientes. A estos les dicen coeficientes. A estos numeritos que voy a poner acá, estos números enteros, son los coeficientes, los que están de rojo. Coeficientes. 12 y 6. Ya está. Entonces, ahora sí está balanceado. Mira, vamos a ver. 2 por 6, 12 carbonos. Y acá tengo 12 carbonos. Ya está. 2 por 6, 12 hidrógenos. Y acá están los 12 hidrógenos. 15 por 2, 30 oxígenos. Y acá tengo 12 por 2, 24, más 6, 30. Ahora sí está balanceado. O sea, la materia se conserva. Si tengo una cantidad de carbonos acá, pues al final tiene que ser la misma cantidad de carbono. No pueden desaparecer.
Acá estaba al inicio sin balancear, o sea, es una reacción cualquiera, pero en cálculos de química necesitamos que todo esté balanceado. Ese es un balance que hemos hecho así tanteando, ¿no? Buscando un numerito por acá, un numerito por allá. Cuando la reacción es chiquita como esta, se puede hacer, pero si es una reacción muy grande, un poco complicado balancear. Hay métodos para balancear. Ay, Carvajal, de nuevo se salió. Profesor, Sí. ¿podría repetir lo último que hizo, por favor? Cuando multipliqué todo o desde el inicio. En el segundo ejercicio, todo lo que hizo. Ya, pero quiero ver si es que hay otra pregunta, si no cambiamos de combustible. Pues. A ver, vamos a ver un ratito. Sí. Ya, la 13 también, ¿no? Ya, dejemos la ratito al pantalla. Ya, ¿qué te parece si en vez de hacer esta, C6H6, voy a cambiar con otro combustible? Para que vean que es lo mismo, pero solamente hay que cambiar los coeficientes. Ah, esto se llama coeficientes, ¿ah? Coeficientes, como en álgebra, ¿no? Coeficientes de los reactantes, se supone, ¿no? Y este también es coeficientes de los productos, ¿no? Estos son los de reactantes, porque están a la izquierda, reactantes, y este es el coeficiente de los productos. Oye, ¿estaba grabando? Sí, ¿no? Miren, los reactantes tienen coeficientes 2 y 15, y los productos tienen coeficientes 12 y 6. ¿Por qué les digo esto? Porque en las preguntas de exámenes de universidad dice así, balancear la ecuación o balancear la reacción de combustión del benceno y dar como respuesta los coeficientes de los productos, o la suma de los coeficientes de los productos. Ponen 12 más 6, 18. Respuesta, 16, 17, 18, algo así. O dar como respuesta la suma de coeficientes de los reactantes. En ese caso serían los reactantes, su suma sería 15 más 2, 17. Eso sería la pregunta. Vamos a ver otro para que Nicole lo entienda. Pero, como les digo, como todas las combustiones son parecidas, hay que cambiar de combustible, pues. Vamos a poner otro combustible, y ahí sí lo vas a entender un poco mejor. Vamos a poner el propano famoso, ¿no? Que vimos hace un rato. C3H3 más O2 me va a dar CO2 más H2O. Miren, cada rato lo estoy poniendo, ¿ah? Es una combustión completa. Ya, a ver. Ya sé que esta es una reacción de combustión. Combustible, oxígeno, CO2 más agua. Completa, ¿no? Combustión completa. Hay que balancearla. Miren, ¿cuántos carbonos tengo acá? ¿Cuántos tengo, Álvaro? O Tres. Salas. 3. 3. Y acá tengo 1. Entonces, ¿qué le pongo acá adelante? 3. 3. Le pongo 3 grandote acá. 3. Como coeficiente, ¿no? Ya tendría los 3 carbonos. Pero al tener los 3 carbonos, he alterado los oxígenos. Ahora tengo 6 oxígenos, ¿no? Por si acaso. Hidrógenos. Acá tengo 3. Y acá tengo 2. ¿Qué hago acá? Si le pongo acá un 1, sigue 3 y 2. Si le pongo 2, se pasa a 4. Entonces acá, mire, es un poco de álgebra, ¿no? Si yo tengo 3 acá y tengo 2 acá, entonces a todo esto lo voy a multiplicar por 2 y a este lo multiplico por 3. ¿Por qué? Porque ya tendría 6 hidrógenos y acá tendría los 6 hidrógenos. ¿Ves? O sea, estoy jugando con números. Eso es tantear. Estoy tanteando para que la cantidad de hidrógenos esté correcta. Entonces acá, al tener estos 6 carbonos, entonces automáticamente este 3 ya está mal. Lo tengo que borrar. ¿Cuánto lo tengo que poner ahora? Ya no es 3. 6. 6. Lo alteré, ¿no? 6. Ahora sí está balanceado carbonos. Hidrógenos 6, 6. Bien, estoy jugando con los números. Ese es el problema en el que tienen que ustedes practicar un poco más, porque es tantear, ¿no? No es como en aritmética que hay que sumar y ya está, ¿no? Acá no, hay que tantear un poco. Por eso se llama método del tanteo. Ya tengo esto completo. Pero ahora los oxígenos, mira, acá tengo solamente 2 oxígenos y acá tengo 12 más 3, 15 oxígenos. ¿Qué le tengo que poner acá? Para que me dé la cantidad de oxígenos correcta. Voy a poner acá un poco más a la derecha. ¿Cuánto le tengo que poner? Tengo 2, 15 entre 2. Porque al poner 15 entre 2, voy a tener 15 entre 2 por 2, me da 15. Pero no puede haber fracciones en los coeficientes, tienen que ser números enteros. Por lo tanto, si le pongo 15 medios solamente para balancear todo, entonces me tengo que deshacer de este denominador 2. ¿Y qué hacemos ahora? A todo lo voy a multiplicar por
2. A todo. Toda la reacción química. Entonces, al multiplicarlo por 2, voy a tener, ya no 2, sino voy a tener 4C3H3. H3 he puesto, ¿no? Bueno, ya lo dejo así nomás. Más 2 por 15 medio sería 15 O2. Me va a dar 12 CO2 más 6 H2. ¿Ves? Entonces ahora sí está balanceado. Tengo 12 carbonos, 12 carbonos. 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. 15 por 2, 30 oxígenos. Y acá tengo 24 más 6, 30 oxígenos. Ya está balanceado. Lo que pasa es que este compuesto no existe, pero ya no importa, lo hemos balanceado. Pero más o menos ese es el objetivo, o sea, es buscar que la cantidad de elementos que hay acá, si hay carbonos iguales acá, 5 por ejemplo, acá tienen que estar los 5. Si acá hay 20, tienen que estar los 20. Si hay 20 hidrógenos, los 20 hidrógenos tienen que estar a la derecha, porque la masa no se ha destruido. La masa simplemente se ha transformado en otra cosa. Entonces, ese es lo que tenemos que hacer cuando les pidan a ustedes balancear. Y en el siguiente ejercicio, es balancear, pero ya no es una reacción de combustión, sino es una reacción distinta. Dice balancear por tanteo. A ver, ¿quién lo hace? A ver, ahí ya tiene un puntito adicional si es que me dicen los coeficientes del cobre, por ejemplo, en este. A ver, ¿quién lo hace? Voy a ampliar un poquitito esto para que se vea un poco más grande la pantalla. Muy grande. Ahí está. Sí lo ven, ¿no? CuO más NH3 me da Cu más N2 más H2O. Quiero balancear. Me dice el coeficiente del cobre. Escríbamelo si es que tienen la respuesta. Y es un puntito más, por si acaso. Un minutito para que lo puedan hacer. Nos queda poco tiempo, ¿ves? Nos va a faltar. Así que voy a tener que hacer una recuperación con ustedes, creo. ¿Cuánto sale? A ver. NH3 me va a dar Q más N2 y más H2O. Muy grande esto. Vamos acá. QO más NH3 me va a dar cobre más N2 más H2O. ¿Cuánto sale? ¿Tiene respuestas? ¿Alguien lo ha hecho? Dice coeficiente del cobre. O sea, ¿qué número debe estar acá, delante del cobre? A ver, hay una respuesta por ahí. ¿Quién me la ha hecho? Dice, a ver, no la vi. 4, dice. Nayeli Díaz me pone 3. Vamos a ver cuál será. Ya, vamos a ver la pizarra. Veamos primero. Cobre, ¿cuántos tengo? 1, y acá tengo 1. Lo dejamos en paz. Oxígenos. Bueno, el oxígeno siempre se deja al final, ¿eh? El hidrógeno y el oxígeno al final. Primero los metales. Cobre está bien. El nitrógeno. Tengo 1 y acá tengo 2. Mira, tengo 2 nitrógenos. Entonces acá tengo que poner adelante un numerito. 2. Ya tendría 2. 2 nitrógenos. Pues tendría 6 hidrógenos. Y acá tengo 2. Entonces le pongo acá 3. Hay que tantear, ¿no? 3. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Por supuesto que se alteró los oxígenos, ¿no? ¿Qué más? A ver, tengo los 6 hidrógenos acá y ya está, ¿no? Aquí. El nitrógeno está completo, así que le voy a poner su unito por acá. 1. No lo voy a alterar. Ahora tengo un oxígeno y acá tengo 3 oxígenos. 3. Y acá tengo 1. ¿Qué le pongo acá? 3. 3. O ya tendría 3 cobres y 3 oxígenos. Pero acá hay un solo cobre. Entonces le pongo 3. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Coeficiente del cobre es 3. A ver, vamos a ver si está completo. 3 cobres, 3 cobres. 3 oxígenos, 3 oxígenos. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Está balanceado. Entonces, más o menos ese es el objetivo, ¿no? O sea, tratar de ver que todas
los átomos, o sea, los elementos al inicio, a los reactantes, y en los productos se mantengan. Eso es balancear en una reacción química, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hallamos los pesos moleculares de todo esto, va a hacer que toda la masa de todo esto es igual a la masa de todo esto. Siempre, esa es la conservación de la materia. Entonces la respuesta era, Álvaro pone la 2, salió 3. Nicole Ramos, no sé por qué se equivocó. Habrá hecho algo por ahí. Yulisa Muñoz, no ha contestado Yulisa. Ya, más o menos ese es el jueguito, ¿ah? O sea, es como si fuera un juego en esto, ¿no? Y ahí esta reacción que está acá, ¿quién la hace? A ver, esta que está aquí, dice la 14. Dice Carvajal. Dice, óxido de manganeso más ácido clorhídrico es cloruro de manganeso más agua más cloro. A ver, avancélo. Dice, y hallar como respuesta, o dar como respuesta, la suma de los coeficientes de los productos. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién lo hace? Entonces aquí lo voy a poner a Díaz, un puntito más, ¿ya? Díaz. En las clasificaciones. A ver, balanceen eso. Denme respuestas. Rapidito. NaCl2 más H2O y más cloro. Siempre me voy a la izquierda. Hay respuestas. La D, pero ¿qué dice la D? Vamos a ver qué dice. 4, vamos a ver, ¿ya? Puede ser, ¿no? 4 y 5, vamos a ver. De repente. Ya, pero ya, profe. ya, pero yo tengo ahí sus nombres, ¿ah? Por si acaso. Yulisa Muñoz también está escribiendo. Y ya, vamos a ver. A ver, entonces empezamos con metal. Manganeso acá 1, manganeso 1, no lo toco, por ahora no. El oxígeno y el hidrógeno al final. Cloro. Cloro 1, y acá tengo 2 cloros, y acá tengo 2 cloros más. Entonces voy probando y voy a poner 4. O sea, voy tanteando, ¿no? 4 cloros, y acá tengo 2 cloros más 2 cloros, 4 cloros. 4, 2 y 2, 4. Acá tengo 4. Pero tendría 4 hidrógenos acá. Si tengo 4 hidrógenos, acá tengo que poner 2, ¿no? 2. Y ahora sí alteré los oxígenos, ¿no? Tengo 2 oxígenos acá, y acá tengo 2 oxígenos. Ah, está bien. Entonces acá le dejo 1 para completar, y 1, y 1. Y creo que ya estaría completo, ¿no? A ver, sería un manganeso, 2 oxígenos, los 2 oxígenos. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 cloros, 2 acá y 2 acá, 4. Estaría completo. Por lo tanto, la suma de los productos sería 1 más 2 más 1. 4. La sumatoria de los 3 coeficientes. Sí es respuesta correcta. Entonces, Fuentes, Muñoz, Ramos, Olano, han contestado. Y qué raro que Díaz no ha contestado. Fuentes, Muñoz, Olano, fue Olano. Ya está. Ahí lo tengo guardado. Voy a guardarlo por si acaso tenía acá ya. Y los demás. Salas. Gamboa. Carvajal. Alonso. Salgamos un ratito de esto y vamos a ver qué es lo que sigue. Son 9:45, tenemos un poco de tiempo todavía, ¿no? Ya. Ahora sí, estos son pocos, así que hay que hacerlo rapidito. Dice, indique la relación molar del oxígeno y del agua en la combustión de un alqueno, dice. Mira, es una fórmula que no está ni definida, no media rara. Vamos a poner en la pizarra. CN, H, vamos a la izquierda, ¿no?
Estoy poniendo ejercicios difíciles para que los vean más fáciles después. Sea O2 más H2O. Ya, vamos a balancear esta ecuación y después contestamos la pregunta. Dice relación molar entre oxígeno e hidrógeno. ¿Qué significa eso? Ya, acá está. Es un alqueno, porque los alquenos se caracterizan porque tienen una cantidad de carbonos y hidrógenos el doble, ¿no? N y el doble, 2N. Oxígeno, y típico de una reacción de combustión, es CO2 más agua, ¿no? Oxígeno que se necesita y los productos son CO2 más H2O. Es una combustión de un alqueno. No sé cuál será porque no sé cuánto vale N. Pero miren, si acá tengo N carbonos, ¿acá cuánto tendría que poner? ¿Cuánto pongo? ¿N? N, ya tendría N carbonos. Puede ser 5, 6, N, ¿no? Es lo mismo. Pero tendría el 2N de hidrógenos, ¿ah? Acá tengo 2 hidrógenos. ¿Qué le pongo acá? N. N por 2 me daría 2N, ¿no? Lo que tengo acá, 2N. Pero ya tendría N oxígenos y acá tendría 2N oxígenos. Mira, tengo 2N y tengo N, 3N. Acá tendría que poner entonces, ¿cuánto? 1,5, ¿no? O 3 medios. 3 medios. 3N sobre 2. Voy a poner acá más. 3N sobre 2. Ya tendría ahí 3N. Ahora sí está balanceado. Ya. La pregunta es, está balanceado, sino que no sé cuánto vale N, ¿no? La pregunta es, la relación, dice, de moles, ¿no? O sea, los coeficientes, mejor dicho. Vamos a ver cuál es la pregunta. Acá la tengo también. Dice, la relación molar del oxígeno y del agua. O sea, mejor dicho, los coeficientes. El oxígeno es 3N sobre 2. Y del agua es N. O sea, los coeficientes, ¿no? Sobre 1, ¿no? ¿Cuánto es esto? A ver, sería 3N arriba. 3N sobre 2N. Dale 3 medios. La respuesta es 3 medios. O sea, la relación de coeficientes, que es la relación de moles, es 3 medios. No es necesario saber qué compuesto es esto, pero siempre en todos los alquenos se va a dar esa relación entre coeficientes de oxígeno y coeficientes de H2O. Esa es la respuesta. Un poco complicado, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Vamos a avanzar. Dice, en la reacción de CO más O2 igual a CO2, dice, el número, ahora sí hay que hacer otro tema. Ya no estamos hablando sobre balance, ahora vamos a hablar sobre oxidación y reducción. Y de repente ya no se acuerdan porque lo vimos rapidito hace 3 semanas y nos hemos quedado con desfasados. 3 semanas prácticamente hemos estado. Así que yo creo que vamos a tener que recuperar algún día. CO más O2 me va a dar CO2. Ya, no me dicen que balancee, ¿eh? Me están diciendo otra cosa. Dice, el número de oxidación del carbono cambia de, y ahí hay respuestas, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí, ya no se trata de balance, se trata de estado de oxidación. Entonces tengo que ver que es una reacción redox, porque hay cambio de estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Menos Dos. 2. Menos 2, por lo tanto eso tiene que ser más 2, ¿no? Ya está. ¿Acá cuánto es? Menos 2. No, Menos es 2. una sustancia simple. Es 0, acuérdense. Todo lo que no es compuesto, o sea, todo lo que está solito es 0. El oxígeno con sí mismo no forma un compuesto, es una molécula, una sustancia simple, no es un compuesto. Por lo tanto es 0. Acá, oxígeno menos 2, ¿y el carbono cuánto tiene que ser? Más 4. Más 4, más 4. Ya, entonces dígame, el carbono tenía más 2 y ahora es más 4. Los estados de oxidación han cambiado de 2 a 4, de más 2 a más 4. Entonces, en las respuestas nos están diciendo, de más 2 a más 1, de más 4 a más 1, de más 2 a más 4 en la C, la respuesta es la C. Está pasando de más 2 a más 4. Estado de oxidación ha cambiado. Es una reacción redox, porque los estados de oxidación han cambiado. Miren, el oxígeno 0 pasa a menos 2. Entonces, hay que recordar un poco sobre esta reacción redox. Si yo tengo más 2 y aumento a más 4, me estoy oxidando. Se oxida.
se oxida. En cambio, el oxígeno de 0 pasa a oxígeno menos 2. De 0 ha retrocedido hacia atrás, menos 2, por lo tanto esto se está reduciendo, se reduce. Miren, si el estado de oxidación aumenta, o sea, si de repente es negativo y después se convierte a positivo, o de negativo pasa a 0, está aumentando. Por ejemplo, está subiendo, la recta numérica está yendo hacia la derecha, ¿no? Está yendo hacia allá, está aumentando, se oxida. Pero si más bien es todo lo contrario, si estaba en 0 y retrocede a menos 2, entonces se está reduciendo. Eso es clave, pero para eso necesitamos saber los estados de oxidación. Sin eso no podríamos saber quién se oxida y quién se reduce. Así que esta es una reacción de adición y también es una reacción redox. Redox porque están juntándose, están cambiando los estados de oxidación. Entonces, en esa pregunta, ¿hay alguna pregunta sobre esto en este problema? Típica pregunta de examen, ¿ah? Puedo decir, ¿cuáles son los estados de oxidación del carbono? A ver, Al final. para que repita todo eso lo De último. nuevo, vamos a hacerlo, borramos todo. Pero los estados de oxidación sí ha quedado claro. A ver, oxígeno menos 2, carbono más 2. Oxígeno solito, 0. No es compuesto. Acá el oxígeno menos 2 y el carbono tiene que ser más 4. Entonces, si el carbono tenía 2 y pasó a 4, entonces ha cambiado su estado de oxidación. O sea, este numerito que está acá, esta carga, ya no es más 2, ahora es más 4. Significa que ha perdido 2 electrones, ¿no? Entonces, de carbono 4, ponerlo con negro mejor. De carbono 2, para que pase a carbono más 4, se está oxidando, está aumentando su carga. Vamos a ver, en la recta numérica, yo tengo acá el 0, acá el 1, acá el 2, acá el 3 y acá el 4. O sea, si yo tenía 2 y voy a 4, me estoy yendo hacia la derecha. Si yo aumento, significa que me estoy oxidando. Pero miren el caso del oxígeno. El oxígeno 0 pasó a oxígeno menos 2. Y es más, ni siquiera es menos 2, porque acá tendría que haber 2 oxígenos, balanceando, ¿no?, la masa. Entonces aquí pasa, prácticamente todo esto sería menos 4, porque son 2 oxígenos que tienen menos 2, sería menos 4 en total. 0. Y si estoy en 0, y en vez de ir adelante me voy hacia atrás, menos 4. Me voy hacia la izquierda, o sea, estoy retrocediendo, ¿no? De 0 voy hacia acá a menos 4, entonces me estoy reduciendo. Acá me oxido, y acá me reduzco. Reducción. Reduce. El que va a la derecha se va a oxidar. Y el que retrocede se está reduciendo. Por eso se llama reducir, porque estamos retrocediendo, ¿no? Oxidar significa que está aumentando su estado de oxidación. ¿Y por qué aumenta el estado de oxidación? ¿Por qué? Porque está perdiendo electrones. Entonces, el que pierde electrones es el que se oxida. Es un juego de palabras más que todo, ¿no? Ahora sí, más o menos. Vamos a ver el otro, que dice... Y justo estamos hablando sobre estado de oxidación, así que estamos haciendo algo rápido, pero lo vamos a tener que repasar. No sé. El examen es el lunes. De repente los puedo citar el día viernes, algo así, ¿no? Para ver si es que desean ingresar en la tarde. Hoy día no creo porque mañana tengo todo... Tengo que preparar cosas y no creo que me dé tiempo. Para mañana. Es que estoy reemplazando a la profesora Margarita. Entonces, ahorita no se restablece. Vamos a ver la 3. Dice HNO3 más AG me va a dar AgNO3 más NO. NO. No me están diciendo que balancee, me están diciendo el número de oxidación de nitrógeno cambia de hidrógeno a nitrógeno. Podría ser solamente del nitrógeno o podría ser lo de todo, ¿no? Hay que hacerlo todo, como practicando. A ver, ¿hidrógeno cuánto es? Ah, la D dice, me han contestado la D. Nicole. Ya, a ver, ¿el hidrógeno cuánto era? ¿Se acuerda? Más 1. Más 1. Y el nitrógeno, y el oxígeno menos 2. ¿El nitrógeno cuánto tendría que ser ahí? A ver. Tengo menos 6, acá tengo más 1, acá tiene que ser... -5. ¿Menos 5 o más 5?
Más 5. Más 5. Vamos a poner acá más 5. Ponerlo así grandote, ¿ya? ¿Cuánto es acá? Está solito. 0. 0. 0. Acá, oxígeno menos 2. Y acá, la plata siempre es más 1, ¿ah? Porque es un metal que tiene un estado de oxidación más 1. ¿Cuánto tiene que ser el nitrógeno acá entonces? Más 5. Más 5. Por lo tanto, el nitrógeno acá no ha cambiado. Ah, pero acá sí hay. Menos 2 y acá más 2. Aparece el nitrógeno en 2 sitios, ¿no? Ya. Entonces sí cambia. De más 5 cambio a más 2. Entonces pasa de más 5 a más 2. ¿Se está oxidando o está reduciéndose? Reduciéndose. Se reduce. Acá el nitrógeno que es 5, ahora es nitrógeno más 2. Se está reduciendo. Entonces se reduce. Está ganando electrones, ¿no? Entonces la respuesta sería en este caso, alguien me ha contestado, de más 5 a más 4 no me han puesto. No, de más 5 a más 2 nomás esa. Profesor, ¿podría explicar de nuevo? No entiendo. Y ya, un ratito. Quiero ver si hay respuesta. Sí, sí hay la E. Sí, mira, acá. Primero tengo que poner el estado de oxidación de todos. Para poder como practicando también, ¿no? Entonces voy a borrar todo esto. ¿Cuánto era el oxígeno, te acuerdas? ¿Cuánto es el oxígeno? ¿Su estado de oxidación? Sí, su estado de Más oxidación. 2. No, Menos 2. menos 2, Menos 2. menos 2. Menos 2. ¿Y el hidrógeno? 1. Más 1. Más 1. Entonces, ¿cuánto tiene que ser acá el nitrógeno? Para que todo me dé 0, porque no es un ion, ¿eh? Es un compuesto. ¿Cuánto Más tiene? 5. Más 5. Ya, hasta ahí está bien, ¿no? Acá es una sustancia simple, no es un compuesto. Por lo tanto, es 0. Pero acá, en un compuesto, la plata no es 0. En un compuesto químico, la plata tiene estado de oxidación más 1. En la tablita que yo les di de nomenclatura, ustedes van a darse cuenta que la plata siempre es más 1. Entonces, en un compuesto, por lo tanto, acá es más 1. Y el oxígeno es menos 2. Por lo tanto, si acá es menos 2 por 3 es menos 6 y acá más 1, el nitrógeno tiene que ser, ¿cuánto? ¿Cuánto es, Nicole? Porque tengo 1, acá tengo menos Más 5. más 5. Hasta acá no ha cambiado, miren, de 5 a 5. Pero en este compuesto, acá tengo oxígeno menos 2 y acá el nitrógeno tiene que ser más 2. Entonces, acá sí ha cambiado. Acá este nitrógeno, cuando yo balanceé, de repente hay 2 nitrógenos por acá y acá hay 1, 1, algo así, ¿no? La cuestión es de que un nitrógeno no está cambiando esta oxidación, pero el otro sí. Ha cambiado de 5 a más 2. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta sería, porque la pregunta es, el estado de oxidación del nitrógeno cambia a, dice, de 5 a 2. La respuesta sería la E. La E. Esta sería la E, de 5 a 2, ¿no? Mire, ya son las 10 de la mañana, nos ganó el tiempo, así que vamos a vamos a ponernos de acuerdo de cómo podemos. Vamos entonces a terminar la clase. Entonces, el viernes nos encontramos, hacemos un repaso y el lunes ya estamos casi listos. Miren, lo que hacemos el día viernes va a venir el examen del día lunes. Como les estoy diciendo, no les voy a complicar la vida, solamente es para que ustedes tengan presente, como dijo la directora, de que hay algunas cosas que sí son básicas. O sea, por ejemplo, estado de oxidación, reacción redox, quién se oxida, quién se reduce, quién gana electrones, quién pierde. Eso sí tiene que estar bien claro, porque si no más adelante van a tener dificultades en quinto cuando hagamos unos temas más complicaditos, entre comillas, ya tiene que estar un poco claro, por lo menos recordar rápido, ¿no? Decir, acá es 0 porque es una sustancia simple, y acá no, es más 1 porque es un compuesto. El hidrógeno siempre es más 1, casi siempre. El oxígeno casi siempre es menos 2, casi siempre, así que le voy a poner menos 2. Y de acuerdo a eso, tengo un tipo de reacción que es redox. ¿Cómo lo balanceo? Veo cuántos nitrógenos hay acá, tiene que haber la misma cantidad acá. Hidrógenos acá, lo mismo que... O sea, todo eso hay que tener en cuenta. Y eso es un gran logro, porque si nosotros sabemos reacciones químicas, es prácticamente el 50% del curso. Todo lo que hemos visto anteriormente, de estado de oxidación, de enlaces y todo eso, es relleno para poder llegar a este tema, que es reacciones químicas, que es amplio, amplio. Ahora sí, nos despedimos, vayan a tomar su desayuno. Entonces, sí.
el día Ya, viernes. profe. Sí, vayan avanzando. Manden los muchachos que no han mandado nada sus tareas.